Na. ¡Ey, Damaris, mira un libro! ¿Un libro? ¿Qué podría ser un libro debajo de ese árbol, Andrés? No lo sé, averigüémoslo. ¡Guau! ¿Qué podría contener ese libro? Mira, dice que se llama La paradoja de la educación. Latinoamericana. Pero, ¿qué te parece si llamamos a nuestro amigo Eduardo para que nos ayude a entender más de él? ¿Comencemos? En esta ocasión conoceremos más sobre Dolores Cacuango y Agustín Cueva. Dolores Cacuango. Capítulo 1. Orígenes y niñez. Yo, Dolores Cacuango, nací en el latifundio de San Pablo Urcu, cerca de Cayambe, provincia de Pichincha, Ecuador, en 1881. Mis padres eran indios gañanes, también llamados personas que trabajan en haciendas sin sueldo. Crecí en el campo junto a mis padres. No fui a la escuela debido a la falta de recursos económicos. Jamás aprendí a leer o a escribir, lo cual fue un factor motivante para mejorar el acceso a la educación de la comunidad indígena. Dolores Cacuango Quilo, conocida también como Mamá Dulú, fue una activista ecuatoriana, pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos. Capítulo 2. Formación. Aprendí a hablar español en la ciudad de Quito, lugar donde trabajé como empleada doméstica a muy corta edad. Juan Albamocho, indígena camuflado de mendigo, quien llevó un día la noticia de que los indígenas tienen leyes que los respaldan, además de ser un gran influyente en la vida política de Dolores. Fue allí donde asumí tareas de espionaje, reclutamiento y defensa, sin temor a las balas de los patrones y soldados, e incluso fui cabecilla de la multitudinaria Marcha a Quito. La primera acción de liderazgo indígena que tuve fue a principios del año 1926, cuando tenía 44 años, en una rebelión popular en Cayambe, dirigida por el indio Jesús Gualavicí e impulsada por el Sindicato de Trabajadores Campesinos de Juan Montalvo. En 1927 se casó con Luis Catucuamba, estableciéndose en Yanahuayco, cerca del pueblo de Cayambe. Junto a su esposo trabajaron en la agricultura y tuvieron 9 hijos. 8 de ellos murieron a corta edad por enfermedades intestinales debido a la falta de higiene y salubridad en la zona. Mi único hijo sobreviviente fue Luis Catucuamba, que en 1946 llegó a ser educador de indígenas de nuestro pueblo natal, pues pretendía que mi pueblo no permaneciera en la ignorancia. Capítulo 3. Lucha indígena. En octubre de 1931 participó en el alzamiento de la Hacienda Olmedo, junto a un grupo de mujeres que promovieron huelgas en distintas haciendas de la zona. Tenía la capacidad de conducción por sus discursos pronunciados en quechua y castellano. Fui partícipe de algunos grupos indígenas. En Cayambe, Tierra Libre. En Yuca, Pan y Tierra. En Pesillo, Moyurco y La Chimba. Ayudó a Jesús Gualavicí en la organización del primer Congreso Indígena del Ecuador, que se llevaría a cabo en Cayambe, con el apoyo de los líderes del nuevo Partido Socialista. Al regreso fueron acosados por el ejército y les incendiaron sus chozas. Dolores, su esposo e hijo, quedaron desamparados y sin hogar. Es así que el 28 de mayo de 1944 encabecé el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe. La lucha de Mamá Dulú, pese a generar rechazo y retaliaciones por parte de los terratenientes, que se oponían a que los indígenas recibieran educación, respeto y tengan acceso a derechos como cualquier ciudadano del país, prevalece por su sentido de libertad, lucha y entrega, por querer hacer del mundo un espacio en donde podamos ser iguales, pese a nuestras diferencias de origen. Dolores, mujer oprimida siempre con palabras lúcidas y valientes, luchó por la población indígena y a pesar de ser analfabeta, fue la forjadora de la educación para los indígenas, manifestando, esto no va a cambiar, aunque haya leyes, no va a cambiar. Hay que aprender a leer para entender lo que dicen las leyes de los blancos. Capítulo 4. Obras. En 1945 fundamos las escuelas bilingües quichua y español,
junto con María Luisa Gómez de la Torre, profesora del Colegio Mejía y compañera del Partido Comunista en la zona de Cayambe. Nuestro objetivo fue que todos los indígenas aprendieran el idioma del blanco y del mestizo. Luisa Gómez, maestra jubilada, pagaba 20 sucres mensuales a cada maestro de las 4 escuelas que fundó con Dolores Cacuango. A pesar de que no sabía leer porque tenía cataratas en mis ojos, pedí a una compañera que me leyera el Código del Trabajo, para así aprenderme de memoria los artículos más importantes. Dolores unió a los indígenas mediante la educación y la lucha social. Los convenció de que merecían mejores condiciones de vida y ser sujetos de derechos. Para que las nuevas generaciones conozcan, como yo, una mujer indígena, pobre, analfabeta, me confronté con un país patriarcal y racista. Es necesario que los niños y las niñas comenzaran a leer las palabras y a entender los números. En 1964, el presidente Galo Plaza restaura la reforma agraria y Dolores, con cerca de 10.000 indígenas de Cayambe, hizo una histórica marcha sobre Quito y habló en el Teatro Universitario a favor de esto. Por lo menos las tierras de los monjes, tierras de los patrones, eran tierras libres que se podían adquirir, que se podían comprar y vender por parte de los indígenas. Fundé el periódico bilingüe Yuncanchi Alpa, con el objetivo de expandir mi voz de reclamos a otras etnias. Aunque pongan bala aquí, aunque pongan fusil aquí en mi pecho, yo tengo que seguir reclamando, tengo que seguir luchando para vivir siquiera un poco de libertad en esta vida. Capítulo 5. Últimos días. Mis últimos años fueron desgarradores. Poco a poco fui perdiendo las fuerzas y más tarde sufrí de paraplegia. Perdí mucho peso, me cansaba muy rápido, por lo cual dejé de visitar a las comunidades y organizaciones. En mi agonía, los únicos que estuvieron hasta el final fueron mi esposo, mi hijo, mi nuera y mi querida amiga María Luisa. El 23 de abril de 1971 fallecí a los 89 años. Esta gran mujer indígena luchó en su tiempo por los derechos que le eran negados como mujer y al grupo indígena en general. Luchó a costa de su vida en varias ocasiones. Solo si nos llenamos de valentía y fuerza para salir de donde estamos lo haremos. La educación da oportunidades de libertad y abre los ojos a cuanto mal hacen los que están sobre nosotros. Los indios somos como la paja del cerro, más que el viento nos mueva de un lado para otro, no podrá arrancarnos. Somos como la paja del cerro, que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de cerro cubriremos el mundo.